Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga, bendiciones y bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Yo soy el pastor Julio Vientos que te saluda aquí desde la Florida Central. Este programa, las noticias a la luz de la palabra, sale en vivo lunes a viernes, 8 de la mañana hora de la Florida, 9 de la mañana hora de Puerto Rico, 7 de la mañana hora de Texas. Usted sabe que acá estamos una hora hacia atrás de Puerto Rico, pues por eso es que tengo que aclarar el horario, porque a veces la gente se confunde, ¿verdad? Se confunde del horario, pero nada, aquí estamos, seguimos adelante, así que Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos a todos por estar aquí hoy en el programa, y hoy tenemos un programa especial, un programa muy bueno donde vamos a estar orientando al pueblo, sobre todo al pueblo cristiano, ¿verdad? Sobre todo lo que ha estado pasando, sobre a los pastores, a los líderes de iglesias, tanto de aquí como de Puerto Rico, sobre todo lo que ha estado pasando desde el asunto de inmigración, de las redadas que ICE está haciendo, ¿verdad? Y cómo debe responder la iglesia ante esta situación. Y la razón para esto, mi gente, es porque he estado leyendo posts en las redes sociales, en Facebook, he estado leyendo en diferentes redes sociales, líderes religiosos, iglesias, denominaciones, pastores, que han estado haciendo mención, o mejor dicho, haciendo comentarios. Y en muchas ocasiones me preocupa porque veo que los comentarios son desinformados, ¿verdad? Otros comentarios obviamente pues son cargados de ideología, ¿verdad? Y con mucho desconocimiento de lo que realmente los derechos que tiene la iglesia y de la ley bajo la cual la iglesia tiene que responder y cobijarse. Muchas veces las personas piensan que porque somos la iglesia y somos una institución sin fines de lucro, pues estamos por la libre para hacer un montón de cosas, para quizás violar hasta en momentos la ley, pero eso no es así. Así que hoy en el programa de hoy vamos a estar hablando de eso y tengo un invitado que ya mismo le vamos a estar dando entrada por ahí, ya está con nosotros por ahí en espera.
y vamos a darle entrada ya mismo a ese invitado. Pero antes quiero dejarle saber que este programa está saliendo en vivo por todas mis redes sociales, como usted ya sabe y usted conoce todas mis redes sociales, pero también está transmitiéndose simultáneamente a través de la cadena de noticias Generación News, a través de la cadena de noticias Generación News y todas sus plataformas sociales, incluyendo Telegram. Y también este programa sale simultáneamente a través de Cadena de Oración Broadcasting Network. Cadena de Oración Broadcasting Network, todas sus redes sociales de Cadena de Oración Broadcasting Network, al igual que en sus 2 emisoras de radio en Tampa. ¿Okay? Nos están escuchando en vivo en Tampa, en la KZSC Adoración 87.9 FM, también en la WPRF Adoración 87.9 FM, en Port Richey, Newport Richey, Hudson, Florida, y toda esa área de allá de Tampa Bay, Hillsborough County y todo eso. Y obviamente pues a través de mis redes sociales, pues usted me está escuchando, ¿verdad? Me está viendo ahí en mis redes sociales. Pastor Julio Vientos en Facebook, también me está viendo en mi canal de Rumble. Como siempre le digo, suscríbase a mi canal de Rumble, Pastor Julio Vientos en Rumble. Me puede ver ahí. Y hoy es el último. Mire, esta semana, como le mencioné, no hemos salido en mi canal de YouTube de Pastor Julio Vientos porque usted sabe que el viernes pasado, pues obviamente eh, YouTube nos castigó, nos tumbó el programa que estábamos teniendo en vivo con Carlos Sánchez sobre el aborto y sobre obviamente las personas que fueron liberadas con la orden ejecutiva que el presidente Trump emitió y liberó a todas estas personas que pacíficamente protestaban frente a las clínicas de aborto. Y estuvimos presentando una información y serie de cosas y nos cancelaron el programa y como yo digo, me pusieron en la cárcel de YouTube por una semana y ellos te dicen que te dan un strike y 7 días donde no puedo transmitir por mi canal de YouTube, donde no puedo subir ningún contenido nuevo. Hoy se supone que hoy ya se termine en algún momento del día como se dice, como la sanción que me pusieron. Pero todos los programas de esta semana, una vez la sanción la levanten, yo los voy a subir al canal para que estén colgados allí en el canal. No estamos saliendo en vivo, pero sí de la semana que viene en adelante ya vamos a estar saliendo en vivo en YouTube. Pero como siempre le he dicho, suscríbase a mi canal de Rumble. De hecho, déjeme verificar cuánta gente tenemos ahora mismo en mi canal de Rumble conectados por aquí. Que lo tengo, aquí lo estoy viendo en otro de mis dispositivos. Vamos a ver por acá. Me consigue ahí como Pastor Julio Vientos. Sí, mira, tenemos bastantes personas conectadas en mi canal de Rumble. Así que si usted no está suscrito a mi canal de Rumble, es completamente gratis. Recuerde, vaya a mi canal de Rumble, Pastor Julio Vientos, se suscribe y ahí usted puede verme en el programa, en el canal sin ningún problema. Puede bajar la aplicación en su teléfono de Rumble, en su iPad, en su televisor inteligente, igualmente en el área de aplicaciones o en su computador. Usted lo puede buscar como rumble.com, busca Pastor Julio Vientos y ahí van a aparecer todos los programas que hemos hecho, al igual que los programas en vivo que estamos haciendo como el día de hoy. Bueno, tenemos varias personas por ahí que están conectadas con nosotros. Le voy a pedir por favor a todos los que están conectados, también tenemos gente conectada en mi canal y en mi cuenta de X, de Twitter. Todos los que están conectados, por favor, déjenme saber desde dónde me está viendo, de dónde me está sintonizando, para poder saludarle rapidito. Y ya mismo vamos a comenzar a dándole información a las personas sobre el tema del día de hoy. Bueno, tenemos aquí Enid Bochan, nos dice Dios les bendiga. Rafael Rivera, mi gran amigo de Ponce, Puerto Rico, nos dice saludos, buenos días, pastor, ¿ya tomaste café? Sí, tomé café. Acuérdate cuál es mi dicho, cuál es mi refrán, que es que sin café es imposible agradar a Dios. Yo tengo que tomarme mi cafecito siempre temprano en la mañana. Tenemos por aquí a Mr. Samuel Santiago, el gran Sammy. Saludos, pastor, ya yo tomé café, espero que usted también. Yo tomé tempranito a las 6 de la mañana. Tomé mi cafecito. Ahorita cuando termine me tomo otra tacita más. Dice aquí Marshall Alan, saludos pastor y a todos los hermanos
Noel Hernández nos dice, esto es importante. Noel Hernández nos dice, lo que vamos a tocar hoy es importante. Juan Viera dice, saludos en Puerto Rico y pastores bautistas diciendo que hay que apoyar a los inmigrantes que han sido detenidos y están citando la Biblia. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de eso hoy. Dice aquí Juanita Pérez, me imagino cómo lo hicieron con los vacunados, discriminando, rechazando aún sus propias iglesias, como si fuera la peste bubónica, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso y vamos a aclarar, no se preocupe, vamos a aclarar. Bendecido viernes para todos. Nancy Hernández por ahí nos está diciendo bendecido viernes para todos. Enid nos dice que acaba de compartir el programa. Mi amigo Edwin Bar de Puerto Rico desde Cabo Rojo me está viendo y me dice saludos, Pastor Vientos. Anoa, Dios te bendiga. Dice, hoy amanecí en Chicago. Muchacha, estás en el frío. Bueno, oraré por ti. Ese frío debe estar sabroso allá arriba en Chicago, ¿ok? También tenemos por aquí a Sara Santana que nos dice Dios les bendiga y feliz viernes. Bueno, mi gente, tenemos pues, ya mismo voy a subir por aquí a nuestro invitado y el tema de hoy es cuando las autoridades, ¿verdad? Cuando ICE toca la puerta de una congregación o de la iglesia, cómo debe responder la iglesia ante la aplicación de la ley de inmigración, ¿verdad? ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque como pastor, obviamente en las últimas semanas he recibido obviamente numerosas preguntas de pastores, líderes eclesiásticos y de diferentes personas sobre cómo debe la iglesia actuar si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE se presenta en su iglesia, ¿verdad? Y obviamente es una preocupación genuina que refleja tensiones fuertes, ¿verdad? En muchas personas que desconocen la ley, desconocen cómo esto funciona, y refleja tensiones nacionales más amplias, obviamente, al torno, o en torno, mejor dicho, a la aplicación de las leyes de inmigración, libertad religiosa, el papel de las iglesias como lugar de refugio, y esto es importante saberlo. Entonces, históricamente, yo quiero que usted sepa algo. Históricamente, la agencia de ICE ha sido o ha seguido, como se conoce, una política que se conoce como lugares sensibles. ¿Qué es esto de política de lugares sensibles? Ahorita quizás el invitado me puede explicar esto un poquito más, pero esto es evitando, ¿verdad? En general, llevar a cabo operativos, ¿verdad? En templos o en sitios de culto, ¿verdad? Sin embargo, esta política obviamente pues, puede cambiar en función de la evolución de las normativas, ¿verdad? De las normativas de los desafíos legales. Y es para ello y por ello que las iglesias deben estar preparadas para abordar esta situación con sabiduría bíblica, pero también con conocimiento legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el centro de este debate se encuentran dos principios clave. ¿Cuáles son esos dos principios clave? La obediencia a la autoridad legal, ¿verdad? Que nos llama Romanos capítulo 13, y el llamado a mostrar compasión, ¿verdad? Hacia los más vulnerables, etcétera, etcétera. Por eso es importante que los líderes eclesiásticos, los pastores, tienen que equilibrar esas responsabilidades. Esa es nuestra responsabilidad, es poder equilibrar esas responsabilidades, que nuestros líderes conozcan esto bien y asegurarse de no poner en riesgo legal a su congregación o ministerio, obviamente por falta de información, ¿ok? Así que hoy, en el programa de hoy, vamos a hacer lo posible para presentar, número uno, fundamento bíblico para abordar esta cuestión, y número dos, lo que son las consideraciones jurídicas que las iglesias deben conocer y los consejos prácticos para los pastores y líderes de las iglesias en caso de enfrentar una acción por parte de ICE, ¿ok? Así que nada, ahí estamos. Federico dice, Federico, no me sale en YouTube. Federico, no te va a salir mi canal de YouTube porque acuérdate que a mí me castigaron en YouTube por una semana. Y hoy se termina la sanción que me hicieron, así que tienes que verme en Facebook o tienes que verme en otra de mis plataformas, ¿ok? Bueno, tenemos hoy con nosotros desde Puerto Rico al pastor y al ex juez
Lucas Escribano está con nosotros en el día de hoy desde Puerto Rico. Pastor, Dios le bendiga, bendiciones y bienvenido. Dios te bendiga poderosamente a ti, Julio, y a toda esa audiencia que tienes a través de las redes. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Amén, amén. Bueno, pastor, como le dije ayer que nos comunicamos y hablamos un ratito por teléfono, yo le expliqué y le traje mi preocupación, ¿verdad? Sobre pues lo que está pasando, mi preocupación por lo que está pasando y mi preocupación también de que he visto y he leído posiciones de iglesias y de líderes que a veces hacen comentarios, ¿verdad? Quizá, yo pienso pasionales en cierta medida y con sentimentalismo, pero en desconocimiento total de lo que la ley establece y que la iglesia no está exenta, ¿verdad? De las leyes, tanto estatales como federales. En Puerto Rico se ha mencionado mucho esta situación que está pasando de inmigración, de la gente que se están llevando, etcétera, etcétera. Sabemos, para hacer claro el panorama, que la orden que se dio, obviamente, y que están arrestando personas, creo que hasta el día de ayer, si no me equivoco, estaba mirando los números, llevaban ya 13,000 personas que han sido arrestadas. La orden empezó o empieza para buscar a aquellas personas que tienen récord criminal que están de manera ilegal en las iglesias o en cualquier lugar o en el país. Ok, pastor, háblame un poquito de todo este panorama, su experiencia como juez. Yo sé que usted no trabajó como juez de migración ni nada de esas cosas, su experiencia fue en otro lugar de la ley, pero como abogado, como ex juez, usted pues conoce la ley y como pastor es importante que podamos orientar al pueblo. Hábleme un poquito, por favor, de eso. Bueno, en primer lugar, como tú muy bien señalas, y de hecho vi el documento que hiciste, es muy bueno, con base teológica y presentando un balance, ¿verdad?, entre lo que es el poder del Estado y la libertad de oración que tienen los ciudadanos. Ahora, hay que mirar la orden. La orden que emitió el presidente va dirigida a buscar personas que, como tú muy bien dicen, son un riesgo a la nación en términos de su conducta, en términos de su récord criminal, y que de hecho se están buscando. O sea, no es que no se estuvieran buscando, se estaban buscando desde antes de la orden. Lo que pasa es que bajo el gobierno anterior la política era un poco más, no se implementaba con la energía que se está implementando ahora. O sea, es como tú decir, llegó un nuevo superintendente de la policía y dice, ok, vamos a agarrar a todo el que está en los highways transitando a alta velocidad y vamos a ser más enérgicos utilizando la tecnología y los radares. Pues ICE ha recibido una orden presidencial en la cual se le exige implementar la ley que crea la agencia. O sea, aquí no se ha cambiado la ley es la misma. Lo que ha cambiado es el énfasis. Entonces, quiero aclarar algo. No están yendo a las iglesias, no están yendo a los hospitales, eso es falso. Exacto. De hecho, aquí en Puerto Rico se entrevistó y lo puedes buscar en el periódico de Puerto Rico que se llama Primera Hora. Precisamente en el día de ayer se entrevistó a la persona que dirige ICE en Puerto Rico y dice, es que las instrucciones que nosotros tenemos de toda la vida, o sea, lo que tú llamas lugares sensibles, como muy bien lo pones en tu documento aquí, lugares, política de lugares sensibles. El ICE no se mete a interrumpir una reunión de adoración. El ICE no se mete a interrumpir el trabajo en una sala de emergencia o de un hospital. Claro, hay unas excepciones. Como tú ves, por ejemplo, cuando un loco de estos allá en algún estado de Estados Unidos agarra, tirotea a alguien y entra y se mete dentro de un Walmart o se mete dentro de un lugar público, un centro comercial que ha ocurrido. Lo primero que tú ves es que llega la policía, acordonan el área, o sea, cercan el lugar porque tienen que ir a buscar a ese criminal. Aun se meta donde se meta, porque está en un momento de cometer delito, en el Estado de Derecho le llaman hot pursuit, que es en el momento que yo presencio un delito y estoy persiguiendo al criminal. Si el criminal se mete en una casa de una familia, yo no necesito una orden de un tribunal para entrar en esa casa a arrestar a ese criminal. Que esté en ese momento caliente, por así decir, de huir. Pero la historia de inmigración no es interrumpir culto, eso es falso de estos alegados ministros, porque aquí hay que aclarar, Julio, que algunos dicen ser y no son.
y se venden como ministros, pero toda su trayectoria es política, están en la ideología woke, fomentan en la matanza de bebés en el vientre materno, están en esto del estilo de vida, de la orientación sexual y todo este tipo de cosas. Es como dice Timoteo, se complacen en lo que practican, o perdón, Romanos capítulo 1, son de los que se complacen en los que practican la maldad. ¿Ves? Ujú. Y esos se meten dentro de la iglesia. ¿Y qué escriben? Pues fomentar caos, fomentar confusión. Mire, una iglesia, si viene un agente de ICE, ICE viene a tocar la puerta de la iglesia, para empezar, lo primero que ellos hacen es que no se meten adentro, se quedan afuera y mandan a llamar al pastor o algún líder. Es una intervención que se ha hecho antes. De hecho, yo entrevisté a gente aquí en Puerto Rico. Me dicen, mire, pastor, nosotros hemos arrestado gente en templos donde se le llama al pastor, se prepara todo desde antemano. A veces el pastor llama a la oficina a la persona en lo que el rebaño sale, y no hay ningún espectáculo ni nada. Aclaro algo. El ICE no va a prohibir la adoración. O sea, no Ujú. pueden entrar allí a detener el culto. Eso la ley no se lo permite, por más autoridad que tengan. Pero eso no significa que yo voy a poner 4 diáconos en la puerta a impedir o a confrontar a los agentes, porque tienen la autoridad en ley de hacer valer la ley. Así que, dicho esto, en términos generales, yo mandé en las redes un documento dando como una orientación a los pastores de qué deben hacer si esto ocurre. Primero a los hermanos que ¿verdad? Tienen algún tipo de situación, y hay unas cosas que son de sentido común, Julio. Ujú. Y yo le estoy exhortando a los hermanos en la iglesia, incluyendo a los puertorriqueños, que tú sabes que los puertorriqueños tenemos ciudadanía por nacimiento en un territorio de los Estados Unidos. Correcto. Por lo tanto, estamos en el mismo lugar que los indocumentados de si se va a cuestionar o no la ciudadanía por nacimiento de gente que no nació en los estados, que son americanos tradicionales, vamos a ponerlo de esa manera. Ujú. Así que eso está por discutirse. Tú no escuchas a nadie en Puerto Rico diciendo eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen paz, tenemos paz aquí, de que eso no va a suceder, de que eso nunca ha ocurrido, de que esto va dirigido a personas que llegan, por ejemplo, llegan inmigrantes por la frontera, mujeres embarazadas con casi 9 meses de embarazo para dar a luz, para que el nene tenga la ciudadanía. Y esa es la mentalidad que hay en términos de gobierno ahora mismo. Pero Ujú. el puertorriqueño tiene un riesgo. Si me vas a cuestionar la ciudadanía por nacimiento en un territorio, pues es posible que se plantee eso. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo le digo a la gente? Número uno, camine con sus documentos de identificación. Usted debe Claro. estar identificado. Y si una autoridad lo detiene a usted, ¿quién es usted? Mire, yo soy fulano de tal, aquí está mi documento, una copia de la cédula que sea. Y eso pues aclara, ¿verdad? Esa intervención. Una vez tú aclaras eso, no te pueden detener porque si no estás cometiendo un delito, no te pueden detener. Otra cosa que yo le estoy recomendando a aquellos hermanos que están sin documento, deben otorgar lo que se llama un Power of Attorney, que allá le llaman Power of Attorney, un documento donde Ujú. tú autorizas a una persona a actuar como si fueras tú, ¿verdad? Le das la autoridad en ley, la ley lo permite. Tengas documento o no tengas documento, es un acto jurídico donde tú delegas autoridad. En primer lugar, la puedes delegar para dar confianza a una persona de tu confianza que se haga cargo de tus hijos en caso de que te pase algo. De hecho, lo puedes otorgar y aplica si te da un derrame, te da un infarto, vas a un hospital, estás una semana en intensivo, pues tiene que haber alguien que pueda encargarse de tu familia, y esa persona, obviamente, pues si alguien cuestiona esa autoridad, entra a lo que se llama el Departamento de Familia del Estado, que es el que tiene el poder para determinar el bienestar de los menores. Pero son medidas que tú comienzas a tomar siendo una persona que puedas estar en riesgo. Así que ese Power of Attorney yo les recomiendo a todas las personas que lo hagan. También deben tener preparada toda su información esas personas a las que tú le delegas la autoridad. Cosa de que si intervienen las autoridades sepan quién va a estar a cargo de los niños, que tienen la autoridad para velar por su bienestar, los van a tener en su compañía.
En un power of attorney también de bienes, de tus cosas. Algunos de estos hermanos indocumentados pues tienen negocios, tienen propiedades. ¿Qué pasa si me deportan y me voy a mi país? ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues tú dejas un poder a cargo de una persona que tú tienes confianza para que tome las decisiones sobre tu economía en lo que tú resuelves tu estatus migratorio, proteger tu propiedad, porque el Claro, Estado no te las puede quitar. sí, Estoy dándote más o menos en términos generales algunos consejos que yo di. Recomiendo también que deben buscar un notario, o es una persona o un abogado que lo oriente para estos documentos que vas a hacer y estar preparado. Tú otorgas los documentos y a lo mejor nunca te detienen. A lo mejor logras legalizar tu estatus migratorio. Y ya esos documentos quizás pues, pueden perder vigencia porque no los necesitas. Pero tienen que estar preparados porque esto te puede ocurrir de momento, ¿verdad? sí. ¿Qué ha sucedido? Van buscando una persona en específico y le preguntan a la persona, le piden identificación y no tienen. Pues ahí viene un arresto que puede ser injusto. De hecho, la funcionaria que nosotros entrevistamos de Immigration and Customs en Puerto Rico nos dijo, mire, hay ocasiones que se arrestan gente equivocadamente y una vez Mm, se aclara, llega la información, pues los dejan ir. claro. Pero ¿cómo tú anticipas eso, Julio? Estando con tus documentos en tu persona. Y es lo mejor, porque así como no tienes nada que esconder, aquí está mi documento. Para Ajá, aclarar algo, Pastor, en ese puntito específicamente que usted acaba de decir, que pues obviamente a veces eso pasa, que arrestan gente equivocadamente y después lo dejan ir. Ahí es que está, de ahí es que se agarran la mayoría de estas personas, como yo digo, de izquierda, ideologizada, en las redes, y aún hasta lamentablemente pastores progresistas y de izquierda, para decir que esto están haciéndolo adrede, que es un abuso, que hay que oponerse. Entonces, la gente, ese detalle no lo entienden, que esas cosas sí pueden ocurrir, pueden pasar, pero si uno tiene las cosas en ley como debe ser, ¿verdad? Yo siempre cargo con mi identificación, yo tengo mi licencia conmigo, siempre, obviamente, porque manejo. Tengo, además de que yo tengo mi pasaporte y no lo cargo el pasaporte, pero tengo una tarjetita que uno puede mandar a correcto, hacer del pasaporte, que parece como una licencia, yo la tengo conmigo. Nunca he correcto. tenido ese problema, pero es importante que la gente entienda, porque hay personas que toman eso, toman ventaja de esto, lamentablemente, de manera intencional para exagerar la nota, meterle miedo a la gente y yo tuve que aclarar porque en mi iglesia tuve que aclarar ese asunto porque la gente se pone a ver noticias y se pone a ver lo que están diciendo ahí. Las noticias obviamente pasan lo que le conviene y empiezan a tener miedo. Y yo le digo, no, no, pues esto no es cuestión de tener miedo, hay que hacer las cosas bien. Ahora, usted dijo un punto bien clave allí en las recomendaciones que usted dio en su Facebook, y es que los pastores que tengan miembros indocumentados deben ayudarlos a que comiencen su proceso de legalizar su estatus. Eso es importante. Mira, Julio, tú has dado aquí en el clavo. ¿Por qué? Es igual que la gente que se te congrega en tu iglesia que conviven y no están casados. Tu Ujú. pastorado va dirigido a enseñarles palabras, a guiarlos, a analizar su relación, qué les impide casarse, la importancia de casarse, qué bendición de Dios se desata cuando tú obedeces a Dios. O sea, exactamente lo mismo ocurre en todas las áreas de su vida personal. O sea, yo no soy creyente en un mundo religioso y estoy apartado en un mundo de lo secular está por allá. No. Cuando yo voy a Génesis capítulo 1, Dios hace toda una creación para que esa creación lo adore. Las artes tienen que adorar a Dios, la economía, el ejercicio de gobierno. Así que en el caso de nuestras ovejas que tengan un estatus migratorio que está fuera de la ley, mi deber como pastor es orientarlos, ayudarlos, buscarle asesoría legal en términos de orientación, qué pasos a seguir, buscar entidades que dan servicios gratuitos, porque yo quiero que tú sepas que hay entidades que tienen fondos públicos Sí, claro. para llevarlos a llenar los documentos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieren llenar los documentos? Pues yo lo Ujú, educo a que cumpla con la ley. De hecho, Romanos 13 habla en los primeros 8 versos del deber del cristiano de cumplir con las leyes del César, vamos a ponerlo así. Al ujú. César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Cumplir con esta ley de inmigración no es un abuso, no es un atropello. Fíjate que todas las naciones controlan su población en términos de saber cuántas personas tienen. Por eso se hacen censos cada cierto tiempo para saber cómo invertir en infraestructura, en servicios comunitarios, o sea, cuántos extranjeros tú cuentas en tu nación. Todo eso ocurre. Fíjate que cuando hay una tragedia grande te dicen hay tantos argentinos, hay tantos guatemaltecos, o sea, hay ahora mismo en este avión que cayó cerca de Washington, D.C., En Washington. se identifican gente de diversas naciones dentro de esa aeronave. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque hay un orden migratorio, hay un conocimiento, hay unos pasaportes, o sea, hay una información. Y eso no es un abuso, eso no es un atropello. El problema con estos líderes religiosos que están en eso son gente que realmente no están para pastorear para que la gente tenga paz. Al contrario, todo su discurso va dirigido a fomentar el caos, fomentar la rebeldía, fomentar la rebelión contra la adoración. Pues no tienen paz en el corazón, necesitan de verdad tener paz con Dios y no la tienen. Y tienen un empleo religioso, pero no están en el ministerio, eso hay que aclararlo. Claro. Nunca los vas a ver en una marcha favoreciendo el nacimiento de los niños, no los vas a ver nunca defendiendo a los niños del abuso sexual, no los vas a ver en un taller contra el narcotráfico, no los vas a ver, siempre están a favor de legalizar la droga, de la matanza en niños en el vientre materno, o sea, están felices con eso. ¿Por qué? Porque no están en línea con el mandato del Señor, creced y multiplicaos a favor de la vida, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que a mí no me preocupan eso. A mí lo que me preocupa es que mis ovejas no tengan la información suficiente para poder tomar una decisión. Por eso es que yo exhorté a los pastores a decir, mire, busque ayuda para orientar a sus ovejas y llevarlos a que tengan paz. ¿Cómo tienen paz? Cumpliendo con la ley, Sí. Julio. De hecho, eh, está creo que después buscamos los textos, pero los hermanos lo pueden buscar, que cuando tú obedeces la palabra, tendréis paz, dice así, y tendréis Ujú, paz. ujú. Cuando cuidéis de poner por obra la palabra de Dios. Así que, ¿cómo yo tengo paz? Pues obedeciendo la ley. Pero el Sí. efecto de esa paz es gozo. O sea, una vez ya yo tengo paz y estoy haciendo las cosas correctamente, no importa lo que suceda, a mí no me preocupa que hayan 10 oficiales de inmigración cuando se acaba el culto de mi iglesia y sale la gente, porque llevo a mis ovejas a cumplir con la ley. Así Ujú. que esto no es el fin del mundo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te lleven a tu nación y quizás puedes después comenzar un proceso nuevamente para tratar de, ¿verdad?, de hacer las cosas. Otro punto que yo estoy planteando aquí es que no se debe impedir un pastor, si llegaran los oficiales de inmigración, yo tengo ujieres, digo, mire, por favor, puede esperar un momento en lo que el pastor viene a la puerta. Ahí hay que entrenar bien a los hermanos, Claro. a los ujieres, a los diáconos, a los que tú tengas sirviendo, y casi siempre, o sea, acceden. No van a Sí. irrumpir un culto. Ellos Claro, tienen un claro. protocolo de intervención, Sí. igual que la policía. Para que un policía llegue a usar la fuerza letal, ellos tienen como unos steps de situaciones y los Ujú. educan y le dan unos talleres. Ah, que hay policías abusadores, claro que lo ha habido, pero esa no es la norma. Así que yo entreno a mi gente para hacerlo amablemente en la puerta y entonces se puede, ¿verdad? Dialogar y tener algún tipo de acercamiento donde no se impide la reunión o la adoración. Claro. Pero eso decir, ustedes no pueden entrar aquí, ¿no? De hecho, en algunos casos han esperado en lugares que se termine toda la actividad e intervienen. Sí. Este, Sí, sí. así que mi deber como pastor es, si yo tengo alguna persona que está en eso, no entrar en esa mentalidad que están diciendo de que este templo es un lugar de refugio. Eso es un disparate. Sí. Este, el Eso es verdad. Estado no puede impedir mi reunión de adoración. La actuación del Estado no va dirigida a eso, pero acuérdate que están buscando una persona en específico. No van dirigidos a Exactamente. impedir la reunión, por lo tanto, tú tienes que distinguir una cosa de la otra. Cuando uno, ¿verdad?, entrena bien su gente, minimiza cualquier problema que pueda haber. Aquí le pongo un punto adicional, que es que la congregación debe discutir un plan de contingencia. Yo lo digo en los anuncios. Si lo Ujú. tengo que decirle a los hermanos, acuérdense, hermano, en caso de que suceda esto, es como tú dar un anuncio de las actividades en la semana. Cualquier Claro. hermano que tenga un problema de inmigración, véame como pastor,
que lo queremos ayudar. Tú orientas a la gente. Y eso minimiza mucha tensión que pueda haber. También, una de las cosas que yo le digo a los hermanos es, mire, estén preparados con celulares, que se están grabando los cultos. Si llegara el caso que entra un grupo de estos agentes a interrumpir, que no va a ocurrir, pero si ocurrirá, y yo estoy transmitiendo, es como tú transmitirlo por Facebook, por Claro, YouTube, sí, total. Spotify, lo que sea, yo pongo eso ahí, porque esa es la garantía que yo tengo que una vez pase el operativo, yo puedo tocar la puerta del Tribunal Federal en una acción contra ICE. O sea, vamos a aclarar una cosa. Una cosa es que tengan la autoridad en ley a hacerlo, y lo van a hacer y lo pueden hacer, que respetan los lugares de adoración, repetimos. Pero si lo hicieran de forma tal que impiden que el pueblo adore, se enciende, Julio, otra lámpara que es Claro. la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Libertad religiosa. Libertad religiosa, que Estado, tú tienes poder, pero me tienes que dejar aleluyar aquí y adorar y orar y recibir palabras. Así que la manera en que lo hagan es una manera donde no se agrede gente, donde no, ¿sabes? Donde no se irrumpa la reunión. Pero como yo grabo, pues yo grabo y tengo la evidencia, porque una grabación habla mejor que cualquier testigo en Claro. términos de lo que ocurrió. Así que los hermanos, y que tú sabes que los hermanos transmiten un pedacito de la predicación o de la Claro. adoración, pues mira, vamos a enfocar los teléfonos antes de que entra todo el mundo allí, y eso da como una pureza, ¿verdad? En lo que esté ocurriendo allí, ya no son versiones. Mira, hay Vamos, una pregunta, pastor, dime. aquí. Yo sé de la policía, no sé de los agentes de ICE, pero aquí hay una pregunta que dice, pregunto, ¿tienen cámara corporal estos agentes? Pues yo desconozco si la tienen, quizás en algunos lugares la tengan, no creo que sea la norma, puede ser que la tengan. La Pues policía yo sé que aquí en Estados Unidos sí, la policía aquí sí. sí, porque acuérdate que la intervención policíaca, distinto a la de inmigración, fíjate el problema que hay aquí, y esto es un punto que la gente debe entender. Se ha declarado esta política pública de inmigración donde personas que no tienen un estatus migratorio en ley, pues Ajá, al no ser ciudadanos y ser un riesgo a la seguridad de las personas en la nación, se le ha puesto una etiqueta o una clasificación de terrorismo ok. de personas que ya vienen a la nación con la intención de causar daño, que en muchos casos no es así, pero los que son criminales de verdad, sí. Tú lo Sí. ves en Nueva York, van con unos Ford Trucks por las calles, por las carreteras, por las aceras, poniendo en peligro, hay un descontrol, gente que no, ¿verdad? Eso tú lo ves. No todos son personas sin documentos, los hay con documentos, las pandillas, las maras salvatruchas, el tren de Aragua y todo este tipo de grupos que han entrado y tienen empresas criminales. Esos están declarados terroristas. Y ahí el nivel de derecho constitucional es como darle un dimer donde se atenúa y la intervención del Estado puede ser más enérgica contra esas personas. Distinto a ti, que para que las autoridades entren a tu casa, Julio, tiene que haber una observación, tiene que haber una declaración jurada de un agente, tienen que tocar la puerta del tribunal para que un juez autorice la entrada a tu casa. Eso se llama una orden de registro y allanamiento o de arresto, y ahí pueden entrar a tu casa, pero necesitan una orden del juez. Sí. En el caso de inmigración no es así. En el caso de inmigración se le permite intervenir directamente con una persona que esté violentando la ley de inmigración. No tienen que ir a un juez de inmigración para pedir autorización para arrestar a un documentado, sino tienes que eliminar el CBP de la frontera, porque imagínate. Así que ese engaño que le están diciendo estos pastores a estas personas, que se necesita una orden para entrar a algún lugar de estos para arrestar a una persona que ha cometido delito y tiene problema de inmigración, eso no es de aplicación a esto. Y una Así que, pregunta, pastor, una ajá. pregunta. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa? Porque he escuchado mucho eso. Orden judicial firmada por un juez autoriza a ICE a ingresar a áreas privadas de la iglesia, etcétera, etcétera, verifica que esté firmada, pero también hay otra cosa llamada la orden administrativa, Ok. ¿cuál es la diferencia? Excelente. Como regla general, las autoridades policíacas tienen que ir.
al tribunal, porque eso es otra rama de poder. Aquí entra el balance de poderes, lo que es el poder del Ejecutivo y el poder judicial. El árbitro entre las controversias del gobierno y los ciudadanos son los tribunales, los jueces. Cuando el Estado usa el poder y el ciudadano entiende que se abusa del poder, tiene que ir a donde el juez y el juez adjudica si abusaron de tu derecho o no. Pero antes de la intervención del Estado con un derecho que tú tienes, la Constitución dice que tu hogar es tu castillo y que el Estado no se puede meter ahí, punto. Pero hay unas excepciones. Yo puedo tener un laboratorio de heroína en mi casa y estoy en el narcotráfico y es mi castillo. Y si la policía en su investigación descubre eso, está obligada a ir a donde un juez a decir, mire, escribano tiene esta empresa criminal en su casa, juez, autoríceme a entrar allí. Y el juez, al escuchar esa prueba, emite una orden de search. O sea, el juez, el tribunal, la orden judicial autoriza a sacar tu derecho a la intimidad un momento en lo que el Estado entra a tu casa y aplica la ley. A ver si es verdad. Esa es autoridad judicial. Ahora, administrativa. El poder administrativo se le ha delegado por el Congreso o la legislatura estatal a una agencia, por ejemplo, Fish and Wildlife. Tú estás pescando en el lago de ahí, en donde tú estés en la Florida, y hay una limitación para pescar peces de cierto tamaño en ciertas épocas del año. Y tú estás pescando y llegan los agentes de Fish and Wildlife. Ellos tienen poder en ley para actuar si tú tienes una nevera en el bote tuyo o en tu barca que pescaste los peces del tamaño que no son. Ellos no tienen que ir a buscar una orden del juez para arrestarte o obligarte a lanzarlos al agua, porque hay un poder que se le da a la agencia dentro de su marco de autoridad como agencia. El de Fish and Wildlife no puede hacer cosas que tienen que ver con agricultura, no puede hacer otras cosas que tienen que ver con otras agencias porque está limitado, tiene una camisa de fuerza en la autoridad que se le dio. En este caso hay una orden presidencial que lo que le dice a ICE, cumple con tu deber, pero cúmplelo enérgicamente y esto es prioridad. Y eso es lo que está pasando, o sea, no hay una ley nueva, que es lo que la gente está confundida. Sí. Así que, Yo ajá, también lo que la gente desconoce, y es lo que yo le he dicho a muchas personas también de mi congregación, eh, ¿verdad? Con toda esta gente que está desinformando, creando este caos emocional en la gente. Y es que aquí hay una realidad de la cual no se habla. Y la realidad de la que no se habla es que la pasada administración de Biden, obviamente, manejó el asunto migratorio de manera bien irresponsable, sumamente irresponsable. ¿Por qué? Porque puso en riesgo la seguridad de la nación y de los ciudadanos con la política esta de fronteras abiertas, donde permitió que todo el mundo entrara por ahí. Y esto no lo digo yo, esto lo confirman las autoridades del Border Patrol, que tenían instrucciones de no detener a nadie, de dejarlos pasar por ahí. O sea, yo tengo amistades, amigos que trabajan en el Border Patrol en Texas. Y esa información me la han dado ellos de primera mano. Entonces, ¿qué pasa? Esa política de fronteras abiertas, ¿qué permitió? Permitió, por ejemplo, que células terroristas peligrosas, ¿verdad? Personas que explotan a los inmigrantes, como los coyotes, cobrándole elevadas sumas de dinero para eso es así. introducirlos ilegalmente al país. Los casos de violaciones, de tráfico sexual de niños y otros Correcto. terribles abusos. O sea, esto, entonces, tras esas personas, es que obviamente la gente de ICE van detrás de ellos ahora mismo, están buscando atrapar a toda esa gente, sobre todo los que han cometido delitos, porque para aquellos que no sepan, si tú cometes un delito, hay personas que entran a este país porque cometieron un delito en su país y vienen huyendo y entran Claro. acá. Se Y cambian ellos hasta el nombre. se cambian hasta el nombre. Yo no sé si alguno de ustedes han vivido la experiencia de que le llegó una carta del IRS diciéndole que ahora usted tiene que usar este número porque su identidad fue robada Eso para es poder falso. usted radicar, para usted radicar a veces los taxes, pero también se da de que esta gente roban a veces números de seguro social y un montón de cosas para hacer estas trampas. Y mira,
Nosotros tuvimos una situación y tenemos, de hecho, una situación ahora mismo. En este momento, pastor, que estoy hablando con usted, yo estoy lidiando con esta situación. Como le dije, mi congregación es una congregación diversa. Tenemos puertorriqueños, y tenemos gente de todos los países y tenemos gente inmigrante, a los cuales hemos ayudado tremendamente, con dinero, con comida, con ropa, consiguiéndoles lugar donde vivir, todo. Eso es parte del trabajo que hacemos y la misión, y lo hacemos con amor y con mucho gusto. Pero también yo tengo una alianza. Nosotros tenemos una alianza con un bufete de abogados que son especialistas en migración, y cuando llegan así se les refieren inmediatamente a ellos porque son Sí, gente que son los que saben hacer las cosas y cómo se hace la ley. Pero lamentablemente hubo una de las personas que con nosotros que empezó a hacer ese asunto de los papeles con otra persona y lo timaron. Le robaron $1,000 y pico, lo timaron. Entonces, eso está pasando muchísimo aquí. correcto. Y usted sabe qué es lo más triste, pastor, que el que lo Sí, timó era otro inmigrante. Es otro inmigrante. Entonces, estas cosas, esas cosas no se dicen, claro. no se hablan, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, solamente estamos en el asunto politiquero, o sea, en la Eso es así. politiquería, porque desconocemos lo que dice la ley, y todo ese tipo de cosas, pero hay que ser claros también en algo, y es que nos guste o no, mi gente, entrar ilegalmente a un país es un delito, Correcto. en el país que sea. Ahora mismo, si yo le digo a Pastor Escribano, vámonos para allá, para Afganistán, y vamos a cruzar la frontera, fíjate, vamos allí, a ver, muchacho, para que tú veas lo que nos va a pasar a nosotros Claro, allí. O claro. sea, entonces acá pensamos que pues, olvídate que entre todo el mundo, porque este país está hecho por inmigrantes, y nadie es ilegal en ningún lugar. Y yo digo, esa narrativa tan naif que yo escucho muchas veces, yo digo, qué ignorancia. O sea, es como, no entienden que esto es una realidad que está pasando. Los otros días yo estaba viendo en uno de los programas, hablé, y el número que el Border Patrol tiene registrado en sus sistemas de personas ilegales que tienen récord criminal en Estados Unidos es de sobre 400,000 personas. Ahí está. Y yo quiero aclarar algo, Julio, porque hay tres aspectos con que tocan teológicamente. Y quiero tocar esto porque usan la Biblia como excusa para hacer una serie de cosas. Cuando tú vas a Romanos capítulo 13, esos versos te dicen que Dios permite las autoridades Ujú, y que Dios le da una autoridad delegada que el que quiera tener paz cumpla con las leyes. ujú, Y usted cumple con la ley y no tiene problema. Y estamos llamados a hacer luces en medio de las tinieblas. Yo obedezco las leyes de todo lo que tenga que obedecer, que no choquen con mi fe. Aquí viene. Tengo un segundo caso, ya eso es Romanos 13. ujú, Después, cuando vas a Hechos capítulo 21 hasta el capítulo casi al comienzo del 27, vas a ver que el apóstol Pablo es arrestado por estar predicando y él utiliza su derecho como ciudadano romano. De hecho, ujú. esos capítulos son un juicio. Si tú lo miras, Sí. son un juicio que comienza cuando lo arrestan, el lugar donde él está, y termina apelando a César. Que el Ujú. juez le dice, bueno, al César has apelado, al César irás. O sea, un cristiano puede usar la ley, si lo cobija, para defender derechos que tiene, orando y con el mazo dando, como decimos nosotros acá. Claro, claro. El tercer punto es la desobediencia civil. Ujú, ¿Cuándo hay desobediencia civil? Cuando la actuación del Estado va dirigida a cortar mi adoración. Estamos ujú. claros ahí. Daniel Exacto. le aprueban un decreto que le impiden orar. Pues él dice, yo voy a seguir orando, pero en la desobediencia civil, Julio, yo Ujú. asumo las consecuencias de la ley. Voy Claro, preso. O sea, claro. no hay problema, porque no hago Un una cosa. ejemplo de eso, pastor, un ejemplo de eso, sencillo, para que la gente lo entienda. Sí, Cuando ocurrió lo del COVID, cuando ocurrió el COVID, por ejemplo, en California, el gobernador de California puso eh, ¿cómo se dice? Unas reglamentaciones que violentaban a la iglesia. ¿Por qué? Por ejemplo, en las reglamentaciones decían que en las iglesias, tú sabes que limitaron la cantidad de gente que se reunía, el distanciamiento social, pero allá fueron más allá. En California fueron más allá. En California era, no podías cantar, no podías tomar Santa Cena, no podías tocar los himnarios.
con tu mano, no podía hacer nada de eso. ¿Qué pasa? Una de las iglesias muy conocidas allá se da cuenta de eso, que es la iglesia del pastor John MacArthur. Me imagino que se debe saber quién es Sí, MacArthur. claro, claro. Y él se da cuenta de eso y dice, espérate, esto es una intervención del Estado Con mi adoración. con mi adoración. Y él decidió, no, eso no lo vamos a hacer. El Departamento de Salud se le metió, lo empezaron a multar $500 diarios, $500 diarios, que si no cierras, que si esto, que si aquello. La gente empezó a ir a congregarse y no le importó. Y él siguió. El Estado siguió tratando, metiendo presión. Y cuando llevaron el caso a corte, el juez, mira qué interesante, el juez MacArthur dice, hay un documental que se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Está creo que en Prime y en Netflix, se llama The Essential Church, la iglesia esencial, The Essential Church, y trata sobre esto. Y él cuenta que cuando él va a corte con sus abogados, el juez era liberal pro LGBTQ. Y él dijo, muchacho, lo que me faltaba. Pero el juez, cuando le traen el caso al Estado, le dice, bueno, le dice al Estado, si ustedes me logran probar por encima de la primera enmienda que lo que ellos hicieron está mal, pues yo puedo de esto. Sin embargo, no puedo tocar el caso. Y ahí siguieron. Tanto fue el asunto que la gente se tuvo que echar para atrás. Y la iglesia MacArthur demandó al Estado por $8 millones. Muy bien. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el Estado? Pagarle los $8 millones a la iglesia, que la mayoría de ese dinero fueron los fees que le cobraron los abogados de la Claro. iglesia. Pero eso es un caso típico de lo que estás hablando, de que el Estado se está metiendo con mi adoración. Aquí nosotros, tú sabes cómo dimos la batalla en Puerto Rico. Yo troné contra la prensa. Y dije, esto es sencillo. Si el Estado me puede callar la boca en mi adoración, hay que parar las prensas de los diarios, tienen que callar a los periodistas, cerrar los canales de televisión, porque el mismo derecho que yo tengo en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos está la libertad de oración y la de prensa. Para tú quitar esa libertad de adoración de un pueblo, le tienes que callar la boca a la prensa. Y como la prensa se cree que está por encima del Estado, cuando ellos se dieron cuenta que hay que callarle la boca a ellos, pues dejaron de ponerle presión a la iglesia, porque era la prensa la que estaba detrás de la iglesia. En adición a eso, yo decía, mira, ¿cómo es posible que tú me des una orden para que 10 personas estén en el culto? Como hizo aquel perverso, que era un perverso, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, que Dios lo rasgó del reino, que quiso prohibir que las iglesias se reunieran básicamente con las áreas aquellas rojas, anaranjadas y amarillas. Y Costco puede estar lleno, Walgreens puede estar lleno de gente, Walmart, pero como si la pandemia solamente ocurriera en las iglesias. Ahí tú ves el prejuicio del Estado. Y muy bien, MacArthur llevó un caso. De hecho, la Iglesia Católica en Nueva York y una sinagoga se unieron en busca el caso, Roman Catholic Church versus Cuomo. Y ahí llegó hasta el Supremo de los Estados Unidos. Sí, lo Y, aplastaron. y lo barrieron. Y después Dios lo saca desacreditado de la gobernación de Nueva York. Y eso hay que decirlo porque de verdad que la gente a veces se confunde, pero redondeando esto, Julio, el que vengan a buscar personas que están en contra de la ley, yo no puedo convertir mi templo en un lugar de refugio, eso es otro disparate que quieren hacer o fomentar estos alegados pastores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quien único, y yo lanzo esto y yo sé que esto lo van a cuestionar, pudiera hacer eso es en alguna catedral católica de esas, porque acuérdate que la iglesia católica no es una iglesia, es un gobierno. El Papa es el líder de una nación, que es el Vaticano. Tienen su propia moneda. Cuando su santidad viaja a cualquier nación del mundo, lo reciben con honores de funcionario de Estado. Claro. Tiene nuncios papales en muchas naciones que son embajadores. Por lo tanto, donde quiera que haya una embajada del Vaticano, es un pedazo de gobierno. Eso hay que mirarlo. O sea, y se puede cuestionar que yo me meta en un lugar de esos de Roma, que yo diga, mira, yo quiero que me den asilo. Estoy entrando no a un templo de adoración, estoy entrando a un espacio político reconocido internacionalmente, tienen su propia moneda.
Yo lanzo eso para, por si acaso se hace la distinción, que a veces miran unos que pueden hacer unas cosas. La iglesia de Jesucristo es otra cosa, es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra con ciudadanía en los cielos, conforme a Filipenses capítulo 3, verso 20. Quiero dejar claro algo rapidito en los últimos 2 minutos que nos quedan, Pastor Escribano, y es que, por ejemplo, leyes de acogida, que yo lo escribí en mi documento, leyes de acogida de riesgos legales para la iglesia, según el artículo 1324 del Código 8 de los Estados Unidos, albergar o proteger deliberadamente a un inmigrante indocumentado para evadir la aplicación de la ley puede acarrear grandes consecuencias legales. ¿Okay? Es delito. Es delito. Sin embargo, brindar orientación espiritual, alimentos, atención médica, todo ese tipo de cosas a una persona indocumentada, eso no se considera, obviamente, una violación de la ley ni un encubrimiento bajo la ley. Por otro lado, las siguientes acciones sí podrían derivar en cargos penales contra el personal de la iglesia, como por ejemplo, ocultar activamente a alguien para evitar su detención. Número 2, proporcionar información falsa a las fuerzas de ley y orden. Y número 3, obstruir una acción de ICE. ¿Ok? So, estoy en lo correcto en eso, ¿verdad, pastor? Estás totalmente correcto, porque eso es un delito aparte. Exacto. O sea, una cosa es el crimen que haya cometido alguna persona. Si tú lo cobijas y le das asilo con la intención de sacarlo o esconderlo o ayudarlo en que siga en su situación criminal, es delito. Son dos delitos distintos. Muy bien. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, pastor, unas últimas palabras que me le pueda decir a la audiencia, al pastorado, a los líderes que nos están viendo. Tenemos un montón de gente conectada aquí en nuestras redes ahora mismo y también en nuestro canal de Rumble. Unas últimas palabras para bueno, que para mí, ¿verdad? Una bendición, un privilegio, Julio, que me diera la oportunidad de poder de alguna manera orientar y ayudar a los hermanos que se están congregando en cualquier lugar del mundo, que tengan paz, que Dios protege a los extranjeros. La palabra nos dice a nosotros, bendice y ayuda al extranjero porque tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. Tenemos ese deber sin nosotros violar la ley. Lo otro es que estoy a la orden en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Allá a la orden, mi teléfono allí, si alguien quiere conectarse, es el 787-6870. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y te exhorto, Julio, a que sigas adelante con esa gran orientación que le estás dando al pueblo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto, los que nos vieron y los que están conectados con nosotros. También les indico que me pueden seguir en mis redes sociales. Si usted quiere información también, puede comunicarse con nosotros a nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Amamos a la Gente. Lo puede buscar y va a encontrar nuestro número de teléfono en las redes. Y ahí definitivamente pues le podemos orientar, le podemos decir muchas de estas informaciones. Y recuerde, por último, esta gente de ICE vienen tras los que tienen récord criminales, ¿ok? Por favor, no nos desesperemos, dejemos de creer esta falsa narrativa de los medios de comunicación y la ley entienda, ¿verdad?, cuáles son sus derechos y la iglesia, ¿verdad?, cuáles son sus derechos y qué es lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Oriente a su congregación. La mejor orientación que usted le puede dar en materia espiritual es tener usted una alianza o un abogado que usted conozca de inmigración y llevar a esa persona o decirle a esa persona, ve aquí, llama aquí para que empieces a hacer y a poner en orden tu vida y tus documentos en este país. Así que nada, mi gente, que tengan un buen, lindo fin de semana. Pastor, usted también un buen fin de semana. Bendiciones y recuerde el domingo congregarse en la iglesia de su predilección. Un abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.